El proyecto de Hidroaicén se ha ido convirtiendo, sin quererlo, en una especie de quebradero de cabeza para el gobierno. Básicamente porque en torno a él se ha configurado un escenario donde se cruzan intereses medioambientales y económicos, pero también porque simbólicamente es una especie de vitrina muy iluminada en la que muchos esperan que el Ejecutivo en esa vitrina muestre sus definiciones en materia energética. En todo caso, eso no es simple porque el gobierno está casado por su propio discurso de campaña, o antes cuando era simplemente oposición. ¿Qué repetía, por ejemplo, el ahora presidente Piñera o la derecha cuando siendo oposición criticaban al gobierno de Bachelet? Decían que si no se hacían inversiones significativas en el sector energético, el país iba a enfrentar una situación crítica. Casi se decía una suerte de apagón. Pero además decían que era tarea del gobierno, del Ejecutivo, agilizar proyectos, reducir las trabas para dar una señal potente en materia de garantizar una cierta seguridad energética. Y además decían que si llegaban a ser gobierno, ellos, la alianza, sí iban a desarrollar una política energética. Bueno, desde la lógica de ese discurso de campaña o discurso de oposición, uno podría decir que esa inseguridad energética hoy día sigue más o menos igual, pero que además es responsabilidad del gobierno superarla. Lo segundo es que se ha configurado un escenario político complejo luego que Colbún, uno de los socios del proyecto de Hidroaicén, resolviera el día 30 de mayo recomendar a Hidroaicén suspender los estudios de impacto ambiental sobre la línea de transmisión, sobre ese trazado de torres que tendrían que llevar la energía desde la región de Aysén hacia el centro del país. Lo complicado para La Moneda fue que Colbún argumentara para esa decisión que en el país no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esa magnitud, por no existir, dijo Colbún, una política energética que cuente con un amplio consenso. Pero además Colbún apuntó que será misión de los poderes ejecutivo y legislativo consensuar cambios institucionales, dijo, para que tengan viabilidad proyectos energéticos. Esa queja, que es la queja de una empresa en relación a un proyecto, no quedó en eso, porque después esa queja fue respaldada por el empresariado, particularmente en una reunión de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, con el propio presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. O sea, se transformó esto de Colbún e Hidroaicén en una suerte de estandarte del malestar empresarial ante un gobierno que considera afín, pero que parece que no ha actuado como ellos esperaban que iba a actuar. Lo de Colbún entonces pasó a ser, en cierta forma, la presión, el reclamo o la sugerencia de una empresa a la presión, reclamo o sugerencia de un gremio y hasta uno podría considerar del empresariado, así en términos generales. Hay otro punto y que tiene que ver con que el socio mayoritario de Hidroaicén, que es Endesa, una empresa transnacional, también se ha expresado. Ese tercer elemento es que muchas empresas internacionales pueden estar analizando cómo actúa Chile ante las inversiones internacionales a partir de lo que se resuelva en relación a Hidroaicén. Además, hay que decirlo, Endesa es una empresa transnacional que presiona y que hace lobby. Hace unos días, por ejemplo, los máximos ejecutivos de Endesa estuvieron reunidos en el Palacio de la Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, justamente cuando ellos vinieron acompañando la delegación del rey de España, porque hay que decirlo también, puede ser un paréntesis, de que ese rey y esa monarquía aparentemente están para eso, para hacer lobby en favor de las empresas transnacionales españolas. Y allí Endesa dejó claramente fijada su posición respecto al gobierno, diciendo, mira, aquí hay un proyecto y queremos que avance. Hoy día, el ministro Larroulet dijo que en materia de energía no hay duda, textual, no hay duda de que tenemos un problema. Lo que no aclaró Larroulet es si, además de ese problema en términos generales, hay un problema ya más específico con Colbún, con Endesa y con los empresarios debido a Hidroaicén. Larroulet en todo caso dijo algo que también es cierto, dijo que estos son problemas que vienen de arrastre y por lo tanto endilgó cierta responsabilidad a los gobiernos anteriores. Hay que aclarar que los gobiernos de la Concertación fueron probablemente más cínicos. O sea, mientras organizaban mesas de diálogo, los funcionarios públicos, subalternos directos de los ministros, aprobaban paso a paso los trámites de Hidroaicén. Una especie de política de ir barriendo bajo la alfombra lo que sobre la mesa, pero sin gran publicidad, se iba aprobando. Y uno se pregunta si lo que echa de menos hoy día la CPC es justamente esa política.